Bueno, hoy vamos a hablar de psicoanálisis. Yo no voy a ser el psicoanalista, sino que voy a entrevistar a un famoso psicoanalista, un expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y un activo profesional, que es Andrés Raskowski. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Déjame explicarte un poco qué es lo que yo siento respecto del psicoanálisis, qué es lo que está pasando con el psicoanálisis. Creo que la clase media argentina irrumpió con el psicoanálisis a mitad de la década del 50 y en los 60 teníamos más analistas que en Nueva York. Bueno, luego hubo periodo de crisis, luego aparecieron otras escuelas, además de la escuela freudiana, aparecieron otras escuelas, otras maneras de ayudar a la gente. ¿Qué pasa ahora con el psicoanálisis? ¿Cómo lo ves en la Argentina? Bueno, el psicoanálisis ha tenido un desarrollo extraordinario, tanto en intensidad como en extensión. Todas estas otras escuelas, lacanianas, kleinianas, incluso algunas otras, son derivadas del psicoanálisis. Es decir, los conceptos básicos del psicoanálisis son instrumentados por casi todas las psicoterapias. Hay muy pocas psicoterapias que tengan métodos propios, que no toman en cuenta el inconsciente, el conflicto, la sexualidad, que son los grandes descubrimientos de Freud. Sí. Después lo que ha sucedido es que determinados grupos privilegian ciertas circunstancias u otras, pero podríamos decir que todo ello se nutre del fuego del psicoanálisis. Freud decía que... ¿Sigue tan vigente como en esa famosa década del 60 o del 50, donde intervino tu padre? Tu padre fue uno de los fundadores del psicoanálisis, Arnaldo Raskowski. No solamente fundador, sino que tenía una pasión psicoanalítica y una pasión... Venía de la pediatría. Él venía de la pediatría, sí. Pero se unió también con gente que se refugiaba del nazismo y del franquismo. Así es. Y en ese sentido... Nora Lange. No, Ángel Garma. Ángel Garma, republicano. Mary Langer. Mary Langer, austríaca. Austríaca, Enrique Racker. Muchos fugados de una Europa nazista o franquista. Claro. En ese sentido, el núcleo intelectual del psicoanálisis siempre luchó por una concepción nueva del hombre y de la cultura, y en contra del sometimiento, en pos de la libertad. Sí, sí. Parte de la cura psicoanalítica tiene que ver con el logro de cierta libertad interior dentro de lo posible. Y el gozo de esa libertad. Y el desarrollo de la libertad posible de uno. Claro. Yo creo que ha habido una extensión extraordinaria del psicoanálisis, aún aquellos que practican, digamos, estrategias menores o circuitos más limitados, sí, quizás más sintomáticos. El psicoanálisis, la cura psicoanalítica requiere una profundidad y una extensión muy importante, pero hay estrategias más limitadas que pueden ser modificaciones de los síntomas o intervenciones psicoanalíticas familiares, de pareja o personales que tienden a esclarecer y resolver situaciones. Claro. No es eso la gran cura psicoanalítica, pero sí es lo que se implementa en general en la psicopatología, en los consultorios y en los hospitales de nuestro país. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso que dije, que en la década del 60 había más psicoanalistas en Buenos Aires y en la Argentina en general que en Nueva York? Sí, creo que hoy en día también se abrazó al psicoanálisis. Pero creo que hoy en día sucede lo mismo. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, no, ahora es más fácil y menos prejuicioso decir voy al analista. Sí. Voy al psicólogo, suelen decir. No, o voy a terapia. Voy a terapia. Voy a terapia. Bueno, acá como se nutrió de la cultura, es decir, el núcleo intelectual inicial tenía un desarrollo cultural extraordinario, no fue dentro de una rama de la medicina el desarrollo del psicoanálisis ni de la psiquiatría. Claro. Fue un núcleo de intelectuales que hicieron una revolución intelectual. En otros países, al ser desarrollos de la psiquiatría, la gente oculta con vergüenza ir al psiquiatra porque se asocia a la psicosis. Claro. En nuestro país no. En nuestro país implicaba el conocerse a sí mismo, el desarrollo personal, el desarrollo de cierta identidad y el encuentro con los deseos. Claro. Fue una concepción muy diferente que se extendió, se sigue extendiendo. Sí, sí. De hecho, fíjate que estamos haciendo
para producir dentro de poco el diccionario del psicoanálisis argentino. No me diga, ¿por qué psicoanálisis argentino? ¿Qué particularidad tiene el psicoanálisis? Porque ha habido tal desarrollo intelectual de tantas teorizaciones que hay otros diccionarios, pero no hay ninguno de una comunidad o de un país. Es el primer diccionario en el mundo que de es una comunidad profesional. De lo que ha creado el psicoanálisis en la Argentina. Interesante. ¿Mejoramos como sociedad pese a todo? Bueno. Es una pregunta no hiriente, te pido por favor. ¿Mejoramos como sociedad más allá de tanto psicoanálisis? Bueno, creo que el psicoanálisis afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. Así es. Ha sido un desarrollo muy complicado en nuestra cultura, ¿no? No sé si mejoramos, no sé qué índices deberíamos tomar. Claro. Sería muy arriesgado decir. Indudablemente Freud habló del malestar cultural inevitable de toda cultura. Formidable trabajo, el malestar de la cultura. El malestar en la cultura, formidable trabajo. Pero también dijo después de que los individuos, la especie, muere en la lucha contra la naturaleza porque se desadapta, como los dinosaurios. Sí, sí. Pero que los individuos mueren por sus conflictos internos. Es decir, que el nivel de malestar, somatizaciones, accidentes, suicidios, infartos. Sí, es sí. decir, que hay un porcentaje enorme de una cultura de la crueldad o de muy destructiva que afecta a todos los individuos del país. Claro, claro. Estamos hablando de este dato, ¿no? Qué increíble, este diccionario del psicoanálisis argentino, ¿no? Va a recopilar trabajos de distintos autores. Más que trabajos son conceptos. Es decir, hay una infinidad de trabajos, pero conceptos originales que han aportado al psicoanálisis mundial. Es una recopilación de todos estos conceptos. Sí, sí. Hay mucha gente que me dice, no voy a un psicoanalista freudiano porque en primer lugar es muy costoso y en segundo lugar me lleva mucho tiempo. Quiero una terapia más cortita. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, doctor, vengo una vez por mes y no tengo demasiado dinero para pagarle? Porque, ojo, es el caso argentino, 2014, ¿no? Sí, de muchos sectores, ¿no? Sí, sí. Creo que es válido a veces solicitar ciertas intervenciones. Quizás en una vez por semana hay ciertos fenómenos que no se producen y que no se accede a analizar. Es decir, la continuidad del análisis es lo que permite indagar y ir a ciertas situaciones traumáticas infantiles o del pasado y elaborarlas. Si uno va una vez por semana, seguramente solo queda en una cierta superficie. Claro, claro. Es decir, el método es como si uno fuese a la guardia de un hospital a operarse del corazón, es imposible. Claro, claro. Tenés que buscar al especialista. Tenés que buscar al especialista. Tenés que tener los estudios. Requiere tiempo. Es cierto que es costoso, pero digamos, hay muchas cosas que son mucho más costosas y que la gente no duda en comprarlas. Que se pueden perder, que dejan de ser vitales. Hay un tema que me interesa y que lo tratamos en algún momento, Andrés, que es el tema, fíjate vos, que no es un acto de locura el mío. ¿Por qué el tatuaje? ¿Por qué todas estas generaciones de argentinos entre los 15 y los 40 años están tatuados? ¿Qué significa haberse tatuado el cuerpo? Es decir, lo ves en los jugadores de fútbol, lo ves en chicos de la clase media, lo ves en chicos de mayor fortuna. ¿Por qué? ¿Qué es el tatuaje? ¿Qué significa el tatuaje? Qué notable, ¿no? Porque hace unos años era considerado un síntoma. Era un síntoma. Era un síntoma. Alguien que se tatuaba, uno se preguntaba, bueno, es una formación sintomática, claro. Hay un conflicto ahí detrás. Pero en la medida que se extendió y se ha hecho como una norma... ¿Como una moda dirías o como una norma? Una norma de la comunidad juvenil, que seguramente tiene varias perspectivas. Por un lado, provocar cierto impacto estético. ¿Sí? ¿Hace a la estética? Y me parece que en muchos casos hace a la estética, a embellecerse, ¿no? Todo el mundo quiere ser una obra de arte. Sí, pero no es una agresión. Por otro lado, es una agresión, pero marca cierta identidad. Podríamos enfocarlo desde la perspectiva de identidad. Es decir,
todos usamos el escudito de River, supongamos. Sí, en tu caso, en el mío no. O el de Vélez Sarsfield. El de Vélez Sarsfield. El de Vélez Sarsfield, o el de Hindú, o Sí. con una sensación de pertenencia a un grupo. Sí. Eso nos da cierta tranquilidad o cierta identidad. Claro. O lo que no hemos desarrollado individualmente, a veces en la compensación grupal tenemos esa satisfacción. Lo no logrado individualmente se puede compensar y satisfacer cierta necesidad de éxito o cierto narcisismo si ganamos el mundial, supongamos, o si nuestro club ganó el partido, y esa pertenencia al club nos da una cierta ilusión de que somos nosotros mismos. Hay como una fusión con estas organizaciones grupales. Sí, sí. También puede tener un rasgo erótico, Y un contenido sensual. indudablemente, en la medida que produzca un impacto estético, de belleza, Puede atraer a la mujer o al hombre, en puede el caso atraer de a la la mujer. mujer o al hombre. Pero muchas comunidades han usado muchas estrategias de tatuajes, como en Nueva Guinea, o de deformaciones del cuerpo, como Sí. como en África, Sí, con el formas de labio. embellecerse, los Claro. labios, el cuello, Así es. formas de embellecerse para ofrecerse, pero también tiene un contenido fetichista, a veces mágico, Claro. ¿no? Es decir, como que al poseer ciertas marcas uno adquiere mayor fuerza. Sí, o mayor prestigio O si mayor es una tribu prestigio. urbana. Si es una tribu urbana. ¿no? Como en los juegos infantiles. No se desliza mucho más allá de los juegos infantiles, de ofrecerse. Otra perspectiva sería que siempre encubre alguna situación traumática. A ver, ¿cómo se explica Es decir, esto? que hay alguna situación dramática o traumática que ha dejado sus huellas y en la medida que esto no ha podido ser elaborado, el sujeto sin conciencia se lo inscribe. Podremos decir como aquel que se inscribe el corazón de una novia perdida, Sí. ¿no? Después se lo tiene que borrar. Después se lo tiene que borrar y a veces no puede. Cuando pierde la novia. A veces la inscripción revela situaciones traumáticas, es decir, serían formaciones sintomáticas que intentan resolverse o lo que no pudo ser elaborado conceptualmente, mentalizadamente, queda marcado sin que el sujeto lo sepa en el cuerpo. Claro. Muchos de los conflictos que Freud señalaba que eran reprimidos se transformaban en síntomas, parálisis, Problemas digestivos. problemas qué sé yo. digestivos, Claro. infartos, se desliza hacia el cuerpo aquello que no quedó bien resuelto, elaborado y quedó reprimido con una enorme tensión. En este caso también podríamos hacer esa lectura, es decir, ¿por qué se grabó esto? Pero también es un ofrecimiento a la mirada del otro, en ese sentido intentar impactar estéticamente. Claro, para que el otro te mire. Que el otro te mire. Es una especie de llamada el tatuaje. Es una llamada a la mirada del otro, a una cierta forma de reconocimiento. Otro enfoque sería, vivimos permanentemente en búsqueda de reconocimiento. Tenemos una cierta tremenda inseguridad en nuestro yo, la insoportable levedad del ser, que La también lo insoportable señalaba levedad del ser. Kundera, y entonces necesitamos permanentemente alguna forma de reconocimiento. Y el tatuaje conduce a alguna mirada desde el otro. Si nuestro máximo exponente de la búsqueda de reconocimiento, Tinelli, se ha tatuado totalmente, creo que es expresión de esta búsqueda de la mirada del otro. Claro. Sí, el tatuaje como manera de identificarse con el triunfador que vendría a ser Tinelli, un hombre de fortuna, vicepresidente de un club de fútbol, con varias mujeres que lo admiran. Todo eso también llamaría. Él mismo Sí. ser. Sí, porque fíjate, ¿no? Cuando éramos chicos, el tatuaje lo llevaban los marineros o los hombres que estaban encarcelados. Era un tema de cárcel o de barco. Sí. Y alguien me explicó que de barco, porque había que ponerse el nombre en caso que el barco tuviera un accidente. Ajá. Para que fueran reconocidos. Claro. ¿No? Y en la cárcel, también era un símbolo de a qué grupo pertenecía, ¿no? Claro. A qué grupo de poder dentro de la cárcel. Fíjate que te saca del anonimato, está tu nombre y sos reconocido. Exacto. Va al tema del reconocimiento, de esa insoportable levedad del ser Sí. y la necesidad que tenemos de ser mirados.
Sí, sí. ¿no? De ser reconocidos diariamente por alguien. Si el jefe te dijo, estuvo bien lo que hiciste, ese reconocimiento te alegra el día. Si tu mujer, tu amigo, alguien te reconoce en ese sentido, y vivimos en una sociedad donde hay mucho anonimato. Ajá. Parte de la problemática de la metrópolis es el anonimato. El Sí. vecino no te conoce. Sí, sí. Salís a la calle y no te saluda el panadero como en el barrio. Como pasaba antes en el barrio. Como pasaba antes en el barrio. Sí, sí. Es decir, ese anonimato busca alguna forma de compensación. Sí, sí, sí. Ser alguien para los otros. Sí, sí. Ser parte de un club, ser parte de una patota, tener un grupo de pertenencia, no estar solo. Muy interesante ese abordaje, muy interesante. Pero también puede ser un signo de agresión. Fíjate vos que las mafias japonesas y las mafias de América Central, las maras, todas ellas usan tatuajes diferentes. Ajá, de acuerdo a las categorías. Es decir, los soldados, los chicos, los soldados. La tropa. La tropa, ¿no? La tropa. Cada una tiene un tatuaje diferente, Ajá. pero además como exigencia de la propia mafia, ¿no? Claro. El caso de la mafia rusa también. Bueno, el ejército también. El ejército también. Lo tenemos en la ropa, digamos, Sí. en lo que puede reconocerse como cadetes, oficiales, suboficiales. Acá ya está marcado en la piel. Claro. Sí. Fuiste presidente de la Asociación Psicoanalítica. ¿Cuáles son las funciones de la Asociación Psicoanalítica? Formar analistas, generar nuevas interpretaciones. ¿Cómo viene la mano por ese lado? Bueno, inicialmente fue el desarrollo del movimiento psicoanalítico con una idea de una revolución intelectual que afectase las instituciones sociales también. Claro. En nuestro país el psicoanálisis se inscribió en una revolución que también afectase la cultura. Claro. De hecho, mucho se logró, ¿no? Claro. Era un psicoanálisis cuestionador el nuestro, que cuestionaba las ilusiones convencionales, la religión, y como decía Freud, es distinta a las instituciones estatales que la religión, ambas tienen iguales de ilusiones. Sí, y sí. Creo que desde ahí el psicoanálisis no solamente cuestionó la cultura, sino que también fue un movimiento de extensión y difusión y de formación de psicoanalistas. Claro. Es decir, pero tiene también un ámbito científico donde se va creando permanentemente contradicciones, contrastaciones, elaboraciones teóricas que dieron como resultado, como único en el mundo, este diccionario que estamos realizando. Está en relación con muchas otras sociedades del mundo, que es lo que conforma la Asociación Psicoanalítica Internacional. Tiene un mérito nuestra institución, que es pluralista. ¿Qué quiere decir esto de pluralista? Es decir, pluralista ¿va un lacaniano a la asociación? Hay un importante grupo lacaniano. Yo mismo estuve con Lacan hace ya muchos años, así como estuve con Alan Freud, estuve con Winnicott. Tengo una trayectoria, quizás gracias a mi padre conocí las distintas líneas de desarrollo teórico, pero nuestra institución incorporó el pensamiento inglés, incorporó el pensamiento lacaniano, incorporó los desarrollos post-lacanianos de Green y la producción local. Así que es un debate permanente, muy enriquecedor, que se da en pocas instituciones del mundo. Creo que la nuestra está a la vanguardia. Las otras son más ortodoxas, dirías. Las otras son más ortodoxamente freudianos, exacto, ortodoxamente inglesas. A eso me refiero. Claro, han incorporado poco el pluralismo, pero se va desarrollando en una vanguardia más bien liderada por nosotros, me parece. Claro, claro. Contame, hace muchos años que sos analista, varios años. No quiero dar de ninguna manera la cantidad de años. Hace algunos años. Hace algunos años. Pero la pregunta es la siguiente. Las patologías o las dificultades de los argentinos o los planteos o las angustias han ido cambiando, el tiempo las fue modificando, tienen mucha relación con lo que sucede en el país o con lo que sucede individualmente. ¿Cuál es tu opinión como profesional? Es muy singular, es muy uno por uno, pero podríamos decir que indudablemente todas estas décadas de desestabilidad
o como decía el otro día un economista, somos todos sobrevivientes económicamente Así de es. los estragos que han sucedido en nuestro país. Increíble, una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa, y los traumas colectivos, como ha sido la dictadura militar, que se llevó puesto varios economistas. que se llevó puesto varios economistas. psicoanalistas, y generó una inhibición también por las amenazas. Es decir, una sociedad como un individuo tiene sus traumas colectivos que perduran y perduran y perduran, porque 30 años después no los hemos resuelto. Y en ese sentido, bueno, mucha de la clínica tiene que ver con un incremento de la angustia, de la inseguridad y de la inestabilidad económica o social que tenemos en nuestro país, que es especialmente corrupto también. Así es. En ese sentido, un país que no puede confiar mucho en sus instituciones, en ese sentido es distinto que muchos otros países, en el sentido de que nosotros somos lo que podríamos llamar egodistónicos con nuestras instituciones. No entiendo bien el término, explícamelo. El término quiere decir que nuestro yo entra en conflicto con las instituciones, mientras que en otros países uno confía en las instituciones y las instituciones Es previsible. Es previsible y seguras. Claro. En nuestro país las instituciones son imprevisibles. Son imprevisibles y conflictivas, y todos los individuos miran con sospecha a la institución. Si sos funcionario público, es que podés robar. Estás robando, seguramente. Es todo sospechoso. Si sos político, seguro que robás. Seguro que robás. Y si sos sindicalista, ni te cuento. Y si sos sindicalista, ni que te... Bueno, entonces esto ha creado esta inseguridad y un incremento del individualismo y un intento de salvarse. Claro. En otros lugares hay una estabilidad mayor y un reaseguro social, que acá no lo da ni la jubilación, ni las promesas de los políticos, que suelen ser discursos psicopáticos o histéricos que prometen cosas que nunca van a dar. Pero tenemos varias décadas de esta situación. Claro. Y esto ha conformado, bueno, esta inseguridad, y especialmente para los jóvenes. Porque las generaciones que vienen detrás padecen mucho más la falta de espacio en la estructura económica. Claro. ¿Se manifiesta en todas las clases sociales? Yo creo estos síntomas. Yo creo que se manifiesta en todas las clases sociales. En algunas... ¿Aún el que tiene mucho? Bueno, el que tiene mucho protege un poco a sus hijos, en ese sentido, claro. ¿Lo decís? Sí. Mi padre decía que era una sociedad filicida. Sí. Una sociedad que mataba a los hijos. Que destruía a los hijos, a las generaciones jóvenes. Es decir, que no las tenía en cuenta. Es decir, que siempre era una gerontocracia que se apodera del poder, y tenemos los mismos políticos durante 30 años. Claro. Y las mafias sindicales y la mafia de políticos, y en ese sentido no hay lugar para las generaciones nuevas. ¿Aparece la droga en la consulta? ¿Aparece el adicto en la consulta? Aparece mucho el adicto a través de sus familiares, porque el adicto... Son los familiares los que traen el problema y no el adicto. El adicto habitualmente no tiene conciencia de conflicto. Es decir, piensa que tiene experiencias, pero que él no es adicto, igual que el alcohólico. Es decir, una gran diferencia es si el sujeto tiene conciencia de conflicto y tiene demanda de análisis, o si en realidad es la familia la que lo trae, ya sea porque juega excesivamente, consume drogas o es alcohólico. En ese caso es muy difícil el tratamiento. El 70% de los adictos reincide, aún después de su abstinencia. Sí. Está muy de moda decir, como dicen algunos, ¿no? Tiene un ataque de pánico, ¿puede ser? No, sí, tiene un ataque de pánico. No, se fue porque tiene un ataque de pánico. ¿Qué es esto del ataque de pánico? Bueno, en realidad ha sido un nombre nuevo a los diagnósticos freudianos. Lo trató Freud. Es angustia. Es crisis de angustia. Es crisis de angustia. Es crisis de angustia. Es decir, un sujeto, la angustia, podríamos decir, es un miedo desconocido. Es un miedo desconocido. Sí. Formidable definición. Es decir, el sujeto tiene todos los síntomas de miedo y no sabe a qué. Claro. No sabe a qué le tiene miedo. Claro. Entonces, o vamos a alguna situación traumática que negó, o vamos a algunas historias infantiles que le han generado terror, y que él ha reprimido o desconoce. Es un saber no sabido. Sí. El sujeto... Y que genera trauma. Genera este ataque de miedo, de pánico,
que llamamos angustia. Sí, los otros días en una guardia de hospital acompañando a una persona, realmente había una chica en un ataque de pánico, era una sensación, temblaba permanentemente, y por más consuelo de los padres, ¿no? No había manera de tranquilizarla. Es que ella desconoce de qué está tan aterrorizada. Desconoce. No está iluminada con respecto a su conflicto. Es inconsciente. Hay que hacer una indagación para ir buscando a raíz de qué es esta angustia tan paralizante que la hace disfuncional. Claro. El sujeto se desmaya, tiembla, tiene sudoración fría, puede ser al subir un avión o puede ser simplemente porque se le cruzó algún objeto que alude a algo. Puede ser desde una mujer, claro, ¿no? Hasta un objeto insignificante para uno, pero que para él remite a alguna situación temida. ¿Está la inseguridad presente en tu consultorio? La inseguridad, el miedo a la agresión del otro. Está, bueno, el tema de la inseguridad social sí está presente siempre. Sí. Siempre. Sí, está presente. Como uno de los temas, ¿no? Sí. La gente tiende a resolverlo por cuenta propia, trata de analizar esa inseguridad, trata sufre por esa inseguridad, pero no genera algún mecanismo de defensa. Bueno, lo que pasa es que se une. Mira qué lenguaje estoy usando, se une la conflictiva individual, personal, las angustias no elaboradas que se desplazan hacia la situación real. Claro. Entonces, un sujeto que tiene una cantidad de angustias que no tiene resueltas y que vive en un estado de tensión y de alerta permanente, cosa que es bastante de los argentinos actuales, sí. En ese estado de alerta permanente, algunas situaciones exteriores reales le disparan con mayor intensidad que a otro el ataque de angustia, de ansiedad o mecanismo de defensa para protegerse. Sí. Veo, especialmente en los jóvenes, digamos, entre 20 y 35 años, una especie de estrés por enajenación, ¿no? Es como una cosa que no sucedía hace años, ¿no? Una especie de, digamos, de tensión no resuelta que lo lleva a trabajar 20 horas por día y a dormir poco, vive en estrés permanente. Ajá. ¿No? No sé si la computación, si Internet tiene algo que ver con esto, si los estímulos tienen algo que ver con esto. ¿Cuál es tu reflexión? Si es que es válido lo que te estoy preguntando. Y pienso que te referís al workaholic. Exacto. Es decir, aquel que se fuga a menudo de su subjetividad. Se fuga de su subjetividad, se fuga de sí mismo. Se fuga de sí mismo, sí. Es muy frecuente entre los empresarios o entre la gente muy trabajadora que funcionen eficazmente en su trabajo, pero que se desconozcan totalmente y nieguen permanentemente los conflictos, las situaciones personales, la necesidad que tienen los hijos de ellos, el hogar. Salen a las 8 de la mañana, vuelven a las 9 de la noche, trabajan todo el día y lo subjetivo, el descubrimiento de su subjetividad, aquella frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, queda anulado. Y esto retorna después de alguna manera, ya sea en crisis de angustia, como estamos diciendo, o en conflictos familiares por el déficit de función amorosa, ternura, y son sujetos que están permanentemente produciendo éxitos o economía, pero que descuidan mucho el corazón del hogar o de sí mismos. Claro. Esto uno ve mucho y es difícil penetrar en su subjetividad. Cuando un sujeto tiene mucho éxito exterior, a menudo con eso cubre la problemática personal. Sí. Por eso la locura de querer ganar más y más y más y más, ¿no? El tipo que tiene 20 millones de dólares y quiere tener 40, 60, 80, no tiene límites, ¿no? Porque en ese momento tiene una sensación de poder. Es decir, no es la cantidad de dinero, sino que está permanentemente más y más y más y más, y en ese sentido tiene una sensación de poder fálico, de poder, de sentirse el poderoso, ¿no? Claro. Freud decía, los hombres anhelan el poder
el éxito y la riqueza y desdeñan los verdaderos valores que la vida les ofrece. Y creo que algo de eso pasa. Sí, sí, la belleza, el amor. El amor, la ternura con los hijos. Claro, todas esas cosas. Te quiero comentar un caso Sí. referido a esto precisamente, al tipo que no se contenta con nada, ¿no? Pero que es una patología. Me contó un escribano la siguiente historia. Voy a mirar a la cámara para contarle a la gente. La historia es la siguiente. Un escribano tenía un cliente, ese cliente tenía 20 millones de dólares en Nueva York, depositados en un banco, y tenía 100.000 dólares en una caja de seguridad en un banco. Todos los viernes, este señor iba al banco, pedía la caja y contaba billete por billete, todos los viernes. No era para sacar nada, no era para sacar plata, era simplemente para contar si seguían ahí los 100.000 dólares. ¿No es un cuadro patológico fenomenal? Es un cuadro que revela alguna historia de mucha pobreza. ¿De mucha pobreza o de mucha inseguridad? ¿Cómo es la cosa? Inseguridad y pobreza, seguramente, que le retorna permanentemente. Es decir, es frecuente que un sujeto tenga, no sé, 20 millones de dólares es difícil, pero que tenga mucho dinero. Puede ser. Y que sin embargo se sienta permanentemente inseguro y pobre. Es decir, que esa historia de pobreza infantil reaparezca y reaparezca y reaparezca. Y suele reaparecer más en la medida que el sujeto es más adulto y más grande. La gran parte de las angustias del hombre mayor, no jóvenes como nosotros, por favor, sino hombres mayores, es que pierdan lo que lograron conquistar. Mira. Y entonces es decir, es la sensación de pérdida de potencia. Todo lo sólido se desvanece. Todo lo sólido se desvanece en el aire y están permanentemente preocupados si van a poder retener lo que construyeron. Entonces están contándolo o están tratando de buscar algo nuevo. Es muy difícil soportar cierta disfuncionalidad que uno adquiere con los años. Claro. Entonces el sujeto que tiene 80 años y está permanentemente tratando no de disfrutar todo lo que construyó económicamente, sino de seguir sintiéndose potente y haciendo negocios. Claro. Andrés, ha sido un gusto este diálogo. Gracias a vos que me das esta oportunidad. Un gusto para mí escucharte y bueno, te vamos a volver a invitar porque es necesario una mente como la tuya para iluminar tantos costados, ¿no? Puede uno leer toda la literatura moderna que explica el cuadro de la civilización. Bauman se ocupa permanentemente de lo hace muy bien. Y lo hace bárbaro. Lo hace muy bien. Bauman tiene el amor líquido, la vida líquida, pero tiene una descripción muy precisa del hombre contemporáneo. El hombre ha vuelto a la cueva. El hombre ha vuelto a la cueva y en la cueva se prepara para el combate. Y entonces todo es extraño para él. Y todo es preparación para una guerra, ¿no? Para un enfrentamiento. Es una vida asquerosa esa. Es cierto. Hemos perdido calidad de vida, sin duda. Hemos perdido calidad de vida. Sí. Hemos perdido calidad de vida. Acordate el librito aquel de Stefan Zweig. Apenas ayer. La vida de ayer, ¿no? ¿Cómo es? Apenas ayer. Apenas ayer, o parecido el título. Sí. Parecido el título. Stefan Zweig cuenta que en su casa, una casa de un comerciante rico de Viena, el padre tenía 45 años, pero ya era viejo. Llevaba un reloj cruzado. Brahms visitaba al padre y a otros amigos, y él se acuerda de que Brahms le acariciaba la cabeza. Todo debía ser tranquilo. Si subís por la escalera, no subas precipitadamente, una diferencia del tiempo, ¿no? Una diferencia una diferencia en la cual la vida tenía otro sentido. Sí. Bueno, no quiero robarte más tiempo. Te esperan los pacientes. Gracias nuevamente. Te esperan los pacientes. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Hemos conversado con el dialogado y hemos sido ilustrados por el doctor Andrés Raskowski, psicoanalista y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.